Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta constituyente del presidente, ahora de la mano de su nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 4 de julio. Son dos las movidas que trae el cambio de ministro de la política del Interior. Primero, que el nuevo ministro es Juan Fernando Cristo, quien repite el cargo que tuvo con Juan Manuel Santos. Y la segunda, aún más grande, es que Cristo se montó al bus de la constituyente pese a que en mayo estaba criticando esta propuesta. Dijo que será como lo dice la Constitución, o sea, a través del Congreso por un proyecto de ley y que salga como un acuerdo político entre muchos sectores. Cristo es un operador político de primer nivel. En época de Santos sacó la reglamentación del acuerdo de paz, la ley del fallido plebiscito, tiene su movimiento político, fortín electoral y duró 16 años en el Senado. Hoy hablamos de cómo llega Cristo a la tierra petrista y si la constituyente va a ser su vía crucis. Edgar Quintero cubre los cambios del gabinete, a Cristo, a Petro. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, gracias a ti por invitarme. Hace poquito más de un mes, el 29 de mayo, Juan Fernando Cristo criticó en Twitter la propuesta de la constituyente y ahora dice, de una, vámonos con una constituyente. ¿Cómo proyectas que vaya a hacerlo? Lo primero que hay que decir es que Cristo, a diferencia de Petro, no se fue por las ramas y habló de convocar una Asamblea Nacional Constituyente tal cual lo contempla la Constitución del 91. O sea, por el Congreso. Claro. Petro, en cambio, había lanzado un globo que luego se fue diluyendo hasta el término de poder constituyente. E incluso ni en el Ministerio del Interior ni en el Ministerio de Justicia estaban preparando algo así como un proyecto de ley para tramitar una constituyente por el legislativo. Cristo dijo que... Y vamos a abrir a partir de ahora un diálogo con todos los sectores del país, con sectores amigos del gobierno y de oposición, con las altas cortes, con el Congreso, a ver si logramos finalmente un acuerdo nacional que eventualmente puede o no terminar en una constituyente y que si llegamos a un acuerdo político nacional se elegiría en el próximo gobierno. Me llamó la atención que en el tercer punto de sus objetivos habló de profundizar la autonomía territorial y la capacidad fiscal de las regiones, un tema que está impulsando con un referendo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que es un duro crítico del gobierno y pertenece a la entraña del uribismo. Es decir, ahí empiezan a darse puntos de conexiones entre el nuevo ministro del Interior con otros sectores políticos. Edgar, vamos primero con cómo llegó Cristo al gabinete para volver al tema constituyente. Los cambios de gabinete están siendo a cuentagotas y por Twitter, y cada vez que el presidente trinaba, pues uno decía, predecible, a excepción del anuncio de Juan Fernando Cristo. Sí, el remesón tuvo un antes y un después del nombramiento de Cristo. Antes, los tres nuevos ministros que anunció Petro marcaban una continuidad. En Justicia cambió a Néstor Osuna por Ángela María Buitrago, una abogada de ideas progresistas, prestigiosa e incluso del externado, la misma universidad de Osuna y de Petro. En Agricultura puso a la ex viceministra Marta Carvajalino, una abogada con un perfil parecido al de la saliente ministra Jennifer Mojica, quien incluso la nombró. Y en Transporte subió a la actual viceministra María Constanza García, una ingeniera cercana al presidente y con un perfil similar al del saliente ministro William Camargo. De hecho, en mis fuentes del alto gobierno me han manifestado cierto desconcierto con estos cambios. ¿Y eso? Sí, es que si la queja del presidente Petro es la falta de ejecución de su gabinete, no parece tener mucho sentido que ascienda a los viceministros, que son justamente funcionarios de un perfil más técnico y que están directamente relacionados con los temas de ejecución, que son más dolientes de que ésta avance. Pero la llegada de Cristo marca un antes y un después en el remesón y este sí parece un cambio más sustancial. ¿Por qué estamos diferenciando a Cristo del resto más allá de esta tarea que es la del acuerdo por la constituyente? Hay una imagen bien diciente para explicarlo. El presidente entrevistó personalmente a Cristo para ofrecerle entrar al gobierno, según una fuente de la Casa de Nariño que conoció de primera mano la movida. Wow. Eso a diferencia de los demás ofrecimientos que los hizo Laura Saravia, la mano derecha del presidente. Por ejemplo, Saravia fue la que llamó a María Mercedes Maldonado, la principal candidata para reemplazar a Catalina Velasco en el Ministerio de Vivienda. Maldonado declinó la oferta a pesar de su cercanía con el petrismo. Y ayer Cristo hace su primera declaración en el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño, marcando que no es un ministro más, sino un verdadero peso pesado en el gabinete y hasta vocero del presidente. En la declaración de 10 minutos dijo que se reunió 2 veces por varias horas
con Petro, algo que no es usual en los altos funcionarios del gobierno, otra señal de que estamos frente a una persona con un peso político muy específico. Edgar, pero si vemos a Cristo y a su antecesor, Luis Fernando Velasco, desde afuera es como la misma persona. Liberales, disidentes, opositores del uribismo con base regional. ¿Realmente cuál es la diferencia de cambiar a uno por el otro? Velasco y Cristo se parecen, pero tienen diferencias bien significativas. A ver. Por ejemplo, Velasco se montó desde el principio a la campaña de Petro a la presidencia en 2022, mientras que Cristo estuvo en la coalición Centro Esperanza, en la que terminó apoyando a Sergio Fajardo. Sí. Cristo, a diferencia de Velasco, llega con la cancha de ya haber sido ministro del Interior durante el segundo gobierno de Santos y en el que sacó adelante las leyes que aterrizaron el acuerdo de paz con las FARC, con la famosa herramienta del Fast Track y manteniendo siempre bien aceitada la famosa aplanadora de Santos en el Congreso. Otra diferencia con Velasco es que Cristo tiene más entrada con el sector privado. Velasco era un ministro más afín con el movimiento social, sobre todo el del Cauca, que es bien grande. Uno de los congresistas del movimiento de Cristo en marcha, el senador Gustavo Moreno, se movió a favor de los fondos privados de pensiones en la última reforma pensional para que los fondos tuvieran una comisión de administración del 0,7%, algo que también impulsaron senadores de la oposición como Paloma Valencia y David Luna. Volvamos entonces al reto inmediato, que es este tercer año del Congreso que arranca el 20 de julio. Una plaza que Cristo ya conoce de sobra y donde le toca ambientar la constituyente. ¿Cómo lo están recibiendo allí? Ayer conversé con la senadora Clara López, que fue compañera de gabinete de Cristo durante el gobierno Santos. Cuando fue ministra de Trabajo, sí. Claro, y me dijo que lo ven como un mensaje de apertura política en el Congreso y la entrada de un sector que no estaba en el alto gobierno como el santismo. López también piensa que va a dinamizar la implementación del acuerdo de paz y la agenda de reformas en el Congreso, 2 puntos que Cristo mencionó ayer. Sí. Lo de las reformas es clave porque el gobierno va a seguir con una agenda ambiciosa. Sigue pensando en la reforma a la salud, la ley estatutaria de la educación, que se cayó en la pasada legislatura, en una reforma a la ley de servicios públicos que toca grandes intereses económicos y está pensando en presentar una nueva reforma tributaria. Además, en este momento de receso legislativo, los congresistas no descansan, el gobierno tampoco, sobre todo porque están buscando acuerdos para las presidencias de las comisiones del Congreso claves para el trámite de las reformas. La primera misión de Cristo es tener aliados claves en las mesas directivas de las comisiones más importantes de Senado y Cámara, mantener una relación fluida con el futuro presidente del Senado, el godo Efraín Cepeda, crítico del gobierno, pero el que ya conoce, Sí. y no dejarse meter un gol en la presidencia de la Cámara de Representantes, que en la próxima legislatura le corresponde al Partido Verde por acuerdos políticos. Y que tiene 5 candidatos para ese cargo. Podría pasar lo de Iván Name, que pasó hace un año. Nos faltan al menos 3 nuevos ministros para tener la foto completa: Educación, Minas y Vivienda. Vamos a estar pendientes. Edgar, gracias por pasar por acá. A ti por invitarme. Y arranque el día con estas movidas. 6 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos para Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, por participación en política. Quintero apelará la decisión de la Procuraduría. No hay cese de operaciones militares contra la segunda Marquetalia. La frase es del ministro de Defensa, quien dijo que el único que puede ordenar este cese es el presidente. Y 3 pasos fronterizos por el Darién entre Colombia y Panamá fueron cerrados por orden del gobierno del país vecino. La idea es parar un poco el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido, como siempre, su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.